Buen día. Hoy les hablaremos sobre las empresas extranjeras que tienen deudas en el Estado peruano. En la actualidad, existen empresas internacionales que le deben montos millonarios a nuestro país. Según la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, son más de 10 empresas con deudas pendientes que invocan la prescripción de su deuda. Lamentablemente, nuestro país no cuenta con leyes estrictas que obliguen a las empresas extranjeras a realizar sus pagos, llevando a estas a utilizar engorrosos trámites administrativos para evitar el cobro de sus deudas, llegando a judicializar los procesos para lograr demorar los pagos por más de 10 años, y pues al no cumplir con estas sanciones interpuestas por el MEF, se afecta directamente la recaudación del Estado. En la presente investigación se encontraron dos listados de empresas. El primero, relacionado a las empresas que litigaron el pago de sus obligaciones tributarias, alegando que ya había transcurrido el tiempo de ser cobradas, y la segunda lista, llevando sus controversias a sedes administrativas y judiciales por no estar de acuerdo con los montos exigidos. Pues al ser estos recientes, aún quedan establecidas la caducidad de los plazos de cobro. Pero, ¿qué son las empresas extranjeras? Son entes organizacionales que operan en un país diferente a donde fue originariamente establecidas. Las empresas se clasifican en dos tipos. La primera, que es la inversión extranjera directa, que representan una ampliación del capital industrial o comercial. La forma de penetración es de manera independiente y se asocian con capitales tanto privados como públicos. Y la segunda, que es la inversión de cartera, que la característica que distingue a este tipo de inversión es que a través de ella el inversor busca a corto plazo un rendimiento financiero. La normatividad. La legislación peruana establece un tratamiento igualitario para las empresas tanto nacionales como extranjeras. Nuestra Carta Magna, en su artículo 63, establece que la inversión nacional y extranjera están sujetas a las mismas condiciones. La producción de bienes, servicios y el comercio exterior son totalmente libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado peruano puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. Asimismo, el artículo 64 del mismo dispositivo legal garantiza la libre tenencia y disposición de la moneda extranjera. Nuestro Estado peruano siempre ha buscado promover la inversión extranjera, otorgando seguridad legal y jurídica a las empresas extranjeras, por lo que se creó el Decreto Legislativo número 662. La misma que considera que la inversión extranjera son aquellas actividades que generan rentas bajo cualquiera de sus modalidades. El artículo 2 de la misma ley señala que los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que las empresas nacionales. Como es notorio, en ningún caso nuestro sistema legislativo peruano es discriminatorio con los inversionistas extranjeros. En el artículo 7 se garantiza el derecho a la inversión, en donde el inversionista extranjero podrá remesar el íntegro de su capital, liquidación total o parcial, utilidades netas comprobadas, entre otras. Por lo que es notorio que aún no contamos con leyes estrictas que eviten la evasión de los pagos tributarios de las empresas extranjeras. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alison Mendoza Romero y continuando con la exposición, veremos ahora el tema sobre las deudas de las empresas extranjeras con el Estado peruano, es decir, con la SUNAT. Pero antes es importante mencionar que esto es un tema de debate constante, teniendo en cuenta de que estas empresas tienen unas ganancias mayores, pero aún así no pagan sus impuestos a tiempo, generando así grandes deudas al Estado, ¿no? Por lo tanto, ante esta indiferencia, la SUNAT se ha visto en la necesidad de entablar una demanda, a fin de que estas deudas puedan ser canceladas de forma adecuada. Sin embargo, vemos que estas compañías están en busca de ciertas estrategias legales para poder evitar realizar los pagos y utilizan como sustento de que las mismas
ya se han prescrito. Esto debido a que el Ejecutivo había publicado un decreto legislativo 1113 en el septiembre del 2019, en donde se establece el plazo de prescripción, en donde indicaban que este era de 4 años y que se contabilizaba desde que la autoridad notifica al contribuyente que mantiene una deuda vigente. El siguiente punto a tocar es el de por qué estas empresas deben pagar sus deudas ante la SUNAT. En primer lugar, es importante mencionar que la SUNAT difundió un listado con 158 empresas que mantenían deudas tributarias en discusión. En segundo lugar, esta contienda para hacer efectivo el pago de sus deudas fue resuelta en el 22 de septiembre del 2020, debido a que en el último punto podemos ver que el Tribunal Constitucional falló a favor de la SUNAT, por lo cual ésta ya puede exigirle a las empresas que cumplan con pagar los más de 9.256 millones, los cuales figuran como deuda al Estado. Sobre la situación económica de las empresas extranjeras, podemos indicar algunas sobre el listado que había publicado la SUNAT anteriormente dicho. Por esto hemos establecido 3 sectores. Primero está el sector de telecomunicaciones, en donde la deuda tributaria con el Estado peruano es de 4.000 millones de soles, y gran parte de esta cantidad le corresponde a la empresa española Telefónica. Después tenemos el sector de hidrocarburos, en donde la deuda es de 5.000 millones de soles, sobrepasando así el monto anterior de telecomunicaciones, aunque esta se divide en varias empresas. Aquí se puede notar que la compañía Plus Petrol de Argentina es la deudora principal con 3.000 millones de soles. Le sigue Cerro Verde de Estados Unidos con 574 millones de soles. Luego Durham, también de Estados Unidos, con 294 millones. Después tenemos a la empresa Barrick de Canadá con 260 millones. Y por último, la empresa Buenaventura, correspondiente a Perú, con 246 millones de soles. Finalmente tenemos al sector de banca y finanzas. Aquí la deuda es de 2.000 millones de soles, siendo esta menor a las anteriores dichas, y unos 1.700 de soles le corresponden al Banco Interbank. Luego podemos indicar la situación legal, que es de que algunas de estas empresas habrían solicitado que sus deudas se declaren prescritas, lo cual significa que estas deudas sean anuladas por el término del plazo de cobranza. Por último, sobre las acciones legales que han empleado, se puede mencionar el caso que ocurrió entre el Colegio de Abogados de la Libertad, ya que ellos pretendían que el decreto legislativo 1421 sea considerado inconstitucional, el cual señala que las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan consecutivamente y que el plazo de 4 años que tiene la SUNAT para exigir el pago de una infracción comienza desde que ésta ha sido notificada. En otras palabras, esto consiste en que un conjunto de empresas anulen sus posibles deudas. Respecto al debate establecido, se tiene por un lado la postura de las empresas deudoras que solicitan la prescripción, porque ellas querían contabilizar el periodo de 4 años que inicie con la inspección. Por eso solicitaron la prescripción de sus deudas. Por otro lado, la otra postura recae en que ya existen otros decretos y precedentes fiscales que mencionan que el plazo de la SUNAT para hacer el cobro comienza desde que la infracción ha sido determinada y notificada por la Administración. En consecuencia, podemos ver en la resolución que el Tribunal Constitucional falló a favor de la SUNAT, declarando así infundada la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1421, tomando entonces como fundamento la segunda tesis, por lo que así la SUNAT logrará seguir este proceso legal contra estas empresas que habían apelado el cumplimiento de pago de 9.256 millones correspondiente a los impuestos. Eso es todo por mi parte. Gracias.
La SUNAT y la empresa minera Cerro Verde. En la actualidad, como sabemos, se conoce que la empresa minera Cerro Verde ha realizado una cancelación anticipada de sus deudas tributarias que mantenían por más de una década, que habría sido como una forma de estrategia para poder ahorrarse millones en el pago de su deuda y también librarse de pagar los intereses. Por lo que esta empresa hizo una cancelación de pago por el monto de 1.040 millones de soles de la deuda que mantenía y que había impugnado en años anteriores. En ese caso, la historia se remonta de Cerro Verde con el Estado en el que empieza entre los años 2018 y 2019, en donde la SUNAT empleaba a su favor fallos administrativos, por lo que puede empezar a exigir las regalías de la empresa. Esta empresa, en un principio, había impugnado su adeudo en instancias administrativas adecuadas. Luego, en los siguientes procedimientos impugnatorios, se resolvió a favor de la Administración Aduanera y Tributaria. Sin embargo, se logró amparar a una prórroga y división para liquidar su deuda en ciertas cuotas desde el año 2019, viniendo cumpliendo de forma mensual desde este periodo y alegando su intención de saldar la totalidad de la deuda. De esta forma, la empresa pagó otros 513 millones de soles, logrando de esta manera cancelar su deuda, correspondiendo unos 436 millones de soles a una deuda sujeta a los procedimientos de fiscalización sobre el impuesto a la renta, concerniente al año 2010, después de decretarse en las instancias administrativas sujetas a este proceso. Por último, el mencionado pago se adiciona a la cancelación de la empresa minera Buenaventura, que también liquidó su deuda por anticipado que tenía con el fisco por más de 2.134 millones de soles, convirtiéndose así en una de las transacciones de pago con más magnitud ejecutadas hasta la fecha del día de hoy. Conclusiones. Nuestro país ha establecido un régimen laboral inclusivo e incentivo a los inversionistas extranjeros, otorgando un trato igualitario, el mismo que es respaldado por la Constitución Política del Perú. Otra conclusión en este caso es la normatividad, la ley que respalda a las empresas extranjeras, es el Decreto Legislativo 662, el cual les otorga los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Otra de las conclusiones es el procedimiento sobre la aplicación de una deuda coactiva, es el de seguir un procedimiento legal, el cual contiene la determinación de la deuda tributaria, como determinación, en este caso de la deuda tributaria, como resultado de una fiscalización que figure en una resolución de determinación o de multa y que ésta haya sido notificada al deudor tributario. También se puede afirmar que uno de los principales problemas en la materia de recaudación es la falta de exigencia a las grandes compañías para que cumplan con el pago de sus impuestos respectivos. Otra de las conclusiones es que podemos establecer que así como se les brinda ciertos beneficios a las empresas extranjeras que residen en nuestro país, igualmente se les debería imponer también sanciones severas en casos de incumplimiento de sus tributos. Es muy importante indicar también que se debe pensar en incentivos que motiven a las empresas a pagar sus recaudos y que no se orienten a esperar la prescripción de los pagos.